Hola, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo desmontar y limpiar tu laminadora o máquina de pasta. Las herramientas que vas a necesitar son un destornillador con cabeza Torx, que es esta cabeza que tiene forma de estrella, o puedes usar también esta llave tipo Allen según se adapte al tipo de tornillos que tenga tu laminadora. Necesitarás también un destornillador de estrella, una llave, en este caso es de 10 milímetros para aflojar las tuercas, toallitas húmedas, un recipiente para dejar los tornillos y por supuesto tu laminadora. Para desmontar tu laminadora comienza quitando la manivela y la mordaza. Vamos a desmontarla para poder limpiar estas rasquetas que hay aquí, que en este caso son de plástico, pero en algunas laminadoras pueden ser de metal. Coloca la laminadora con la parte de la manivela hacia arriba. Utiliza el destornillador de estrella para aflojar este tornillo que une el embellecedor lateral a la laminadora. No olvides colocar los tornillos en un recipiente para que no se pierdan. Ahora dale la vuelta a la laminadora y con el destornillador de cabeza Torx quita los tornillos que unen las patas de este lado de la laminadora, es decir, el lado donde está la manivela. Retira las patas y con esto queda liberado el embellecedor para sacarlo. Ahora utiliza la llave para aflojar estas dos tuercas que sujetan el lateral. Tira del lateral hasta que se desencaje. Aquí puede ser que se haya acumulado también algo de arcilla, como ves. Te recomiendo que saques fotos a lo largo del proceso para recordar dónde va cada una de las piezas. Y de esta manera retiramos estas rasquetas, que es donde se acumula la mayor parte de arcilla. Utiliza un palillo, toallitas húmedas o toallitas de papel para limpiar todas estas partes de la laminadora. Para limpiar las rasquetas de plástico puedes utilizar los dedos o, como estoy haciendo yo, un palillo de madera. Te recomiendo que no utilices ningún elemento con filo ni cortante para que no se rayen estas rasquetas de plástico, ya que si queda alguna muesca puede traspasarse después a la arcilla cuando la volvamos a montar. Una vez hayas eliminado la mayor parte de los restos de arcilla con el palillo o con los dedos, pasa una toallita húmeda. Y seca con una servilleta de papel. Limpia de la misma manera la otra rasqueta.
Estos elementos son los que permiten que la arcilla no se quede pegada al rodillo cuando la pasamos por la laminadora, por lo que son los elementos más importantes de la máquina. Limpia también la arcilla que haya quedado en los embellecedores. Y ahora vamos a montar de nuevo la laminadora. Colocamos las rasquetas en su lugar. Fíjate bien que estén colocadas de la manera correcta para que el funcionamiento de la máquina sea perfecto. Y ahora coloca la tapa del lateral. Es muy complicado, aunque no imposible, volver a montar la laminadora con los embellecedores, por lo que mucha gente cuando la desmonta simplemente la vuelve a montar sin los embellecedores, dejando los rodillos a la vista. Yo lo estoy haciendo así en el vídeo para no complicar demasiado. Haz coincidir los tubos con los orificios correspondientes y vuelca la máquina hacia un lado para que caiga la varilla enroscada que está dentro y salga por el orificio. De esta manera ya podremos volver a colocar las tuercas en su lugar. Ajustalas primero con la mano y luego de nuevo con la llave. Coloca el embellecedor lateral con su tornillo correspondiente. Y por último pon la laminadora boca abajo para volver a colocar las patas. Como te digo, es muy sencillo volver a montar la laminadora sin colocarle los embellecedores y estos no son necesarios. Sin embargo, yo con mucha constancia conseguí volver a poner los embellecedores en su sitio. Pero tienes que tener mucha paciencia e ir muy poco a poco para que no se desmonte por completo la laminadora. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.